Gracias por estar aquí. Estaba escuchando la prédica anterior y la estaba relacionando con la conferencia de ayer. Dios nos manda nos dio dirección en diferentes momentos. Cuando en los tiempos de Adán dio una dirección y hubo una transgresión. En los tiempos de Noé dio una dirección y Noé cumplió la dirección. Y eso salvó al mundo de la destrucción que ya Dios quería hacer del hombre, porque veía que todos andaban en el mal. Transgrediendo. Y en los tiempos de Noé, Noé se sujetó a él. Pero el mundo lo veía loco. En ese tiempo, lo decía también en la conferencia pasada, los hijos de él lo defendieron. Y decían ellos que si su padre Noé decía que Dios le había hablado, era cierto, porque él no mentía. Sin embargo, los hijos de Noé, con quien Dios iba a poblar al mundo, no fueron como su padre. Uno de ellos construyó la torre de Babel y comenzaron de nuevo a verse la maldad del hombre. A pesar de la maldad del hombre, Dios quiso hacer una familia para él, porque la maldad era mucha. Y le dio una dirección a Abraham. Abraham tenía fe en Dios, pero no se sujetó a la dirección. Él le dijo que echara a andar, porque iba a formar una familia de él, una familia numerosa para Dios. Y que abandonara su parentela. Abandonar su parentela tenía el significado de que no arrastrara con él lo que venía desde los tatarabuelos. Abraham se trajo nada más ni nada menos que a su papá, a un sobrino y a una medio hermana que era su mujer.
Sara. La dirección de Dios era que abandonara la parentela. Y él salió con una familia completa, padre, sobrino, hermano. Pero él tenía fe. Creyó y confiaba en Dios. Eran como amigos. Pero pareciera como que la amistad lo llevaba a sentir que podía, sin consecuencia, fallar. Y cuando Dios le dice a él que va a ser una familia numerosa, de él y de su mujer, Sara se rió. No creyó porque ella era una vieja. Lo estábamos explicando en la conferencia ayer. Y Sara, cuando se ríe, Dios la confronta y le dice, ¿por qué te ríes? Y ella le niega a Dios que se está riendo. Y después le sugiere a Abraham que se acerque al egipta, que le ayudaba en su hogar, para que el egipta le dé hijo a los dos, porque ella era muy vieja. Abraham era mayor que ella. Abraham parece que tenía debilidades por la egipta. Se acercó y tuvo un hijo, el primogénito, que no era el hijo de la promesa, porque no era el hijo de Sara. Y 15 años después, Sara sale embarazada y se cumple la promesa de Dios de darle un hijo en ella. Y el hijo de la promesa, Isaac, de Sara y de Abraham, nació 15 años después, cuando ya Sara era mucho más vieja. Y Abraham también, 15 años más viejo. Y eso muestra la confiabilidad que tendríamos que tener en Dios como cumplidor de su promesa, a pesar de las transgresiones, por amor a nosotros. Él siguió en una relación de amistad, pero al transgredir a Abraham, entraron en contienda sus hijos, igual que pasó cuando Adán, que Caín mató a Abel, entran en contienda y están peleando. Los hijos descendientes de Isaac, los judíos, israelitas, procedentes de Jacob, hijos de Isaac, y los judíos, los árabes, descendientes de la egipcia.
y de Abraham. De ahí salieron los árabes y están enfrentándose. Como cuando Caín y Abel se están enfrentando, árabes e israelitas. Y hubo otra dispensación de tiempo. Y vino nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne. Viene a reponer los entuertos cometidos. Y a darnos un modelo pragmático, empírico, de vida. Y viene a mostrarnos lo que Dios ha decidido. Y le dice a los judíos que Él tiene otros rebaños que ellos no conocen. Y que será un solo redil. Y habrá de los dos rebaños un solo pastor. Él, el pastor de sus ovejas. Ellos siguen transgrediendo y no ven la dirección de Dios, que siendo Dios viene en humildad, naciendo como pobre en un pesebre. Siendo Dios, no hace acepción de persona y se le presenta primero a la samaritana, que los israelitas tenían a los samaritanos como ciudadanos de segunda. Y Dios viene y se presenta primero a ella, y a ella quien le dice que Él es el Mesías. Y después va a presentarse en Jerusalén como quien es el Mesías. Y va montado sobre un pollino, hijo de animal de carga, mostrando su humildad, mostrando su pobreza física, habiendo nacido de un hogar de un obrero carpintero. No nació en un palacio, pudo haberlo hecho, pudo haber nacido en la casa del emperador. Pudo haber actuado como actuó con Moisés, para que Moisés se criara en el emperador, en la casa del emperador de Egipto. Él no lo hizo así. Entró a enfrentar a los de su pueblo, a enseñarle la dirección, y le dice: yo no he venido para ser servido, yo vine para servir. Él vino como servidor. No vino para ser servido. Siendo Dios, y enfrenta el egoísmo del pueblo de Israel cuando están haciendo negocios en el templo, cuando están haciendo negocios en el templo,
le dice, volcando las mesas, la casa de mi padre es casa de oración y no cueva de ladrones. Iban a orar en el templo de Dios y lo estaban transformando en casas de negocios. Hay una similitud muy grande de aquel tiempo y de este tiempo. Solo que en aquel tiempo Dios vino a pagar para justificar la transgresión de su pueblo, a pagar en la cruz, en muerte de cruz, el castigo que todos merecían. Y él lo dijo claramente. Por dádiva, por misericordia de Dios, por bendición de Dios, Dios lo mandó a él a salvar a la humanidad. Porque bueno no había ni uno. Todos se habían apartado. Y al ser así, todos merecían la muerte, la destrucción eterna. Cuando digo la muerte, me estoy refiriendo a la muerte física. Pero cuando digo la destrucción eterna, me estoy refiriendo a muerte espiritual. Y él mostró su poder, se lo mostró a Pilato. No se defendió frente a Pilato. Y Pilato le dice, yo tengo poder de vida y muerte sobre ti, ¿por qué no te defiendes? Y Cristo le dice, si tienes ese poder, es que del cielo se te ha dado. En ese mensaje hay una lección para nosotros de este tiempo. Nadie tiene poder sobre un hijo de Dios si Dios no se lo da. Sintámonos en la quietud que deberíamos tener los hijos de Dios. Una quietud que nos pone por encima de cualquier aflicción. Si tenemos fe y nos sentimos hijos de Dios, no tendríamos que tener ningún temor a ningún imperio. Yo lo decía en la conferencia de ayer y fui a enseñar un modelo de un portal para esas personas que no tienen la experiencia que tenemos en el discipulado de orar para sentirnos en protección de Dios, de orar para bajar la frecuencia cerebral, el biorritmo cerebral y entrar en una protección de Dios. Pero lo hacemos y lo estamos viviendo y no lo creemos. Es importante. El mundo actual, así como crucificaron a Cristo
en las afueras de la ciudad de su pueblo Israel. En la actualidad también están sacando a Dios de la iglesia. Pero deberíamos tener el conocimiento suficiente para saber que el templo de Dios en el día de hoy no son los templos físicos hechos por manos del hombre. Porque Dios dice claramente que Él no habita en templo hecho por mano del hombre. Él habita en el templo hecho con el poder de su boca y el poder de sus manos. Y ese templo es nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, cuando nacemos siendo en nuestro espíritu hijos de Dios. Todos. Y lo dice Dios en su palabra. Lo dice en el Salmo 82. Creo que en el capítulo 16 o 6. En el Salmo 82, Dios nos dice claramente lo que somos. Pero no queremos creerle a Dios. En el versículo 6 del Salmo 82, Dios dice: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Somos hijos del Altísimo. Él nos formó con el poder de su mano y de su boca en el útero de nuestra madre. Nos hizo espíritu. Somos espíritu. No somos cuerpo. Veíamos en la conferencia de ayer, una vez más, que el cuerpo sale de la unión de dos mediacélulas o de dos células que tienen la mitad de los cromosomas de la célula que caracteriza a la especie humana, y que al unirse se forma una célula madre que va a dar origen al embrión, donde nosotros, como hijos de Dios, nuestro espíritu, hijo de Dios, va a vivir en ese cuerpo físico, formado del óvulo de una mujer y del espermatozoide de un hombre. Obligante y necesario que sea la unión de un óvulo que pone una mujer y un espermatozoide que pone un hombre. Es obligante. No pueden ser dos óvulos, ni pueden ser dos espermatozoides. La ayuda idónea del hombre para darle hijos a Dios es la mujer con su óvulo. La ayuda idónea de una mujer para darle hijos a Dios es el hombre con su espermatozoide. Dios no tiene acepción de personas. Nos hizo iguales. La diferencia es un modelo de cromosoma o XX para formar un género femenino o XY para formar un género masculino. Es la diferencia de un cromosoma Y o de un cromosoma X.
Y aquí estamos nosotros. Para mantener al Hijo de Dios que Él formó en el útero de nuestra madre física y que nos dio un cuerpo en un embrión que se transforma luego en feto y luego en bebé, y que a los 5 meses o 7 meses comienza a demostrar en el útero de la madre y dentro del cuerpo de ese embrión su capacidad de creador, porque Dios nos hizo con amor ágape, nos hizo en un tiempo de vida físico para hacer su obra y darle hijos a Él. En ese modelo físico nos dio un don de información, un don de ciencia, que es una característica de cada uno de nosotros, que en el Espíritu de Dios, la conciencia de cada uno de nosotros es parte de la omnisciencia de Dios, la reunión de todas las conciencias en Dios muestra y caracteriza la omnisciencia de Dios. Señores, reconozcámonos lo que somos, hijo de Dios. Y cuando aceptamos el rescate que hizo nuestro Señor Jesucristo, estoy hablándole a nosotros los de este tiempo. Él vino 2000 años y hace 2000 años pagó por nosotros que nacimos en este tiempo. Me estoy acordando del pastor Dante, que decía que nosotros no somos ni centuria, que somos viejesturia, porque nos hacemos viejos. No somos ni milenio, ni centuria, somos viejesturia. Es importante que entendamos que tenemos un tiempo para darle hijos a Dios. Pero el primer hijo que le vamos a dar a Dios es a nosotros mismos. Que al nacer de mamá y de papá en un cuerpo físico, ya somos separados de Él. Entendamos lo que acabo de decir. Al nacer, ya somos separados de Dios. Es un modelo de existencia generacional desde Adán para acá. En Adán están nuestros tatarabuelos. Y Dios dice que visita la maldad de los tatarabuelos en los hijos. Visitarlo no es castigarlo. Visitarlo es encontrar en la casa de nosotros lo que tenemos. Y en una casa, en los últimos tiempos, que será como en los tiempos de Noé, yo lo decía en la conferencia, donde se casaban y se daban en casamiento. Se daban en casamiento. Bueno, vamos a decirlo de otra forma, se rejuntaban.
Pero, señores, Cristo nos los advirtió. Esfuércense por entrar por la puerta pequeña, porque serán muchos los que van a tocar la puerta y no les será abierta. Y se les dirá: apartados de mí, yo no les conozco, hacedores de maldad. Señores, estoy hablando de nuestros tatarabuelos. No lo que tú pudiste haber oído o visto en un retrato. Estoy hablando de Adán y de Eva. Y Dios mismo nos exonera de culpa cuando nos dice en Ezequiel, en el capítulo 18, que no va a cobrarle a los padres las transgresiones de los hijos, ni le va a cobrar a los hijos las transgresiones de los padres. Que para él las almas de los hijos y las almas de los padres son sus hijos. Señores, yo no quise decirlo en la conferencia porque no tenían el conocimiento de ustedes. Pero nos dice que en los tiempos de Noé habrán dos en la terraza y uno será tomado y el otro dejado. Habrán dos en el cuarto, en la misma cama, y uno será tomado y el otro dejado. Habrán dos en el patio, uno será tomado y el otro dejado. Señores, ustedes saben el significado de eso. Si hay dos y uno es tomado y el otro dejado, el 50% se quedará. No seamos como toda la historia del hombre. Preocúpate tú por tu espíritu. Es obligante que le dé tu espíritu. Tú no puedes responder. ¿Sabes lo que hace? Lo que dice la Biblia. Lo que la Biblia le dice a los padres. Al hijo contumaz y rebelde, arrójalo a la calle para que se avergüence. ¿Sabe la que la Biblia le dice a los padres? Que lo arroje a la calle y lo lleve a las autoridades del pueblo. Las autoridades del pueblo de aquel tiempo eran los sacerdotes. Las autoridades del pueblo en este tiempo son la policía. Son los encargados de mantener la ley. Llévaselo a las autoridades para que ellos lo lleven fuera de la puerta de la ciudad. Pensamos en la ciudad, en el pueblo. La ciudad es tu casa. Tu casa, la puerta de tu casa es la puerta de la ciudad. Él se va a enfrentar con el mundo. No tú. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, del que acepta su dirección, del que acepta y no transgrede la dirección. Es amor ágape. No puedes amar a un hijo más que a Dios. No puedes amar a un padre más que a Dios. Dice Dios
El que no es capaz de dejar padre, madre, hermano, hijos, esposo, esposa y todo por mí, no es digno de mí. No es digno de mí el que se va a quedar, porque uno será tomado y el otro será dejado. Señor, no importa nuestra vida pasada. Dios vino a pagar por nosotros. No importa lo que hayas hecho. Dios justificó con su muerte en la cruz lo que tú hiciste. Por eso, amar, ágape, como nos ama Cristo, es no tener que pedir perdón. Fuimos perdonados antes de nacer en el cuerpo. Cuando Dios nos hizo en el Espíritu, ya había escogido la fórmula para que sus hijos vivieran con Él eternamente en su reino. Eso quiere decir, es lo que yo he venido enseñando en los portales que hacemos y que hice un micro portal en la conferencia que tuve que pararlo porque alguien no siguió la dirección que yo di al principio. Apaguen los celulares. Y cuando veo la cámara que me está dando señal de que hay interrupción electrónica, mandé a parar la cámara. Después una señora me dice que es que su celular estaba dando la hora. Yo no sé si dan la hora estando apagado, pero lo que sí sé es que estaba haciendo interrupción. Me están haciendo, me están dañando. Y yo quise meter en la conferencia de ayer, y hay un programa que yo uso, y el programa me rechazaba. Tengo que ver quién me ayuda a resolverlo. Yo no lo sé hacer. En 3 oportunidades distintas. Y era hora y media, hora y 18 minutos. Es un problema. Y en ese programa, 1 hora se demora 3 horas en montarse. Y en 3 oportunidades, 3 horas, son 9 horas. Me tuve que venir sin poderlo montar. Dios nos ama a ti, a mí, a todo el que lo ama a Él. Él nos hizo con amor ágape. Por eso nos ordena: no te unas en yugo desiguales. Si te unes en yugo desigual, trata de ayudar a que tu pareja siente el amor ágape de Dios en ti. Si te uniste en yugo desiguales, trata de que Él vea el amor en ti y trata de ver el amor en Él. Sálvate y sálvalo. No puedes unirte en yugos desiguales. Pero bueno, te uniste. No sabías. Nadie te habló. Lo que estás escuchando en este momento.
tu compromiso. Es darte a ti como hijo de Dios, después de la experiencia del mundo que tuvieron los hijos, después de haber nacido de dos padres que, pobrecitos, nacieron en conflicto. Y que te toca a ti sanarte tú y sanar a esa pareja. Hasta que la muerte los separe. Y dice Dios en su palabra. Dice Dios en su palabra. El que se case con un divorciado es adúltero. No entra al reino de Dios. El que se case con la divorciada o con el divorciado es adúltero. Renuncia. Hoy se lo decía yo a alguien que vino a consulta. Lo hablé en una conferencia, no en la pasada, en la anterior, que el marido se empeñó en divorciarse y a abandonarla. Ahora regresa y quiere establecer una relación con ella. Y yo le digo, cuidado, tú eres hija de Dios. Él tiene que cambiar la característica que hizo antes. Porque va a venir, si tú le permites buenamente que resuelva contigo, bueno, te va a volver a abandonar. Es una repetición compulsiva neurótica de abandono de él, de soledad de él. Tú tienes un modelo y ahora lo estás viviendo en la terapia. Se te está clarificando. Es importante. Esa mujer tiene que dar protección a ese hombre. Ese hombre tiene que dar protección a esa mujer. El amor ágape se va a caracterizar porque se protegen entre ambos. Nos tenemos que proteger para ir al reino de Dios. ¿Se está entendiendo? Sí. Y por eso Dios nos manda que no nos unamos en yugo desigual. El yugo de Dios es el amor ágape para uno y el amor ágape para el otro. El yugo de Dios es que que Dios le ordenó al hombre ser cabeza de su hogar. Y ser cabeza es proteger. Pero cuando él falla, ella, si se queda sola, va a ser cabeza y va a proteger aún a su marido. No puedes tirar al monte. No puedes. Entiende. Si te abandonó, déjalo ir. Porque Dios no te llama a esclavitud. Es importante lo que le estoy diciendo. Es muy grave lo que le estoy diciendo. Es muy grave. Estamos aquí en esta rotafolio. No lo tengo como en el rotafolio. Creo que no lo tengo. Como en el rotafolio de las conferencias. Allá tengo un tiempo 1 dentro del útero.
donde Dios está dando protección a su hijo en el útero de su madre. Un tiempo, dos, cuando sale del vientre, cuando salimos del vientre, el padre tiene que proteger a su mujer para darle con amor ágape, para que ella le dé protección al hijo. Y ella tiene que proteger a su hijo por una cuarentena, 45 días, mes y medio. Es un tiempo que Dios determina. No es casual. Al mes y medio, la mujer ovula. Y tiene regla. La regla es la señal de que ovuló. Pero si está lactando, ovula, pero no tiene regla. Entonces, ella debe recibir protección del hombre para que no salga embarazada. Ella debe darle protección al hombre, porque la relación es de protección para que el hijo tenga por igual a papá y a mamá en la cabeza con amor ágape. No puede un padre hablar mal de una madre, de su hijo. No puede una madre hablar mal del padre, de su hijo. En la cabeza ya no son dos, es uno. Para eso son las conferencias. Para eso son los discipulados. Para cambiar el modelo emocional que el mundo nos enseñó. Y que el mundo nos enseñó, pero que Dios nos advirtió, no aprendan el modelo emocional del mundo. Este es el modelo emocional de Dios. Para que entremos en una relación de intimidad, que es una relación honesta y confiable. La relación del mundo es lo que el mundo ve bien, lo que el mundo ve mal. El mundo ve bien la vanagloria del mundo, lo que ganamos con poder y con estatus. ¿Se está entendiendo? Pero el mundo vio mal a nuestro Señor Jesucristo y lo crucificó por malo. Y el mundo vio bien a Barrabás y lo salvó por bueno. Lo que es bueno para el mundo no es lo que es bueno para Dios. Lo que es malo para el mundo no es lo que es malo para Dios. El mundo vio mal que Adán estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que era malo estar desnudo? Tú andabas conmigo desnudo en el Edén. Y nosotros andábamos desnudos con Dios en el útero de nuestra madre. Y Él nos besó todo el cuerpo. Él nos acarició todo el cuerpo. Él nos tocó todo el cuerpo. Y al hacerlo, nos estaba bendiciendo. Nos estaba amando. Somos amados hijos de Dios. Y nos dio una estructura y nos preparó para que al nacer tuviéramos el permiso de que nuestro cuerpo no tuviera nada malo en él. Nuestro cuerpo es un cuerpo sin nada malo. Él nos formó todas las áreas de nuestro cuerpo. Área pectoral, donde estaba concentrada la energía en un principio, donde está el corazón, y va la energía, la vida, a todas las células.
el área oral, por donde entran los alimentos, oxígeno y comida. Y los ojos, lo que vemos. Y los oídos, lo que oímos. Para comunicarnos y relacionarnos con todos, unos con otros. Con todos nuestros sentidos. En una relación de intimidad y confianza. Ya a los 7 años, todo el cuerpo que va a ser desarrollado a los 7 años, ya en 9 meses, Dios en nuestro espíritu dirigió nuestro espíritu para que nuestro espíritu pudiera fortalecer nuestro cuerpo antes de nacer. Al nacer ya estábamos formados. Y nuestros padres físicos, papá y mamá, van a comenzar desde el momento de nacer la característica que vamos a aprender en 7 años, donde en los tiempos de Salomón la Biblia nos dice: enseña al niño en su camino y cuando grande no se apartará de ese camino. Es importante. Las emociones que se aprenden en estos 7 años, las palabras que se aprenden de forma pragmática. Nadie nos lleva a una escuela a enseñarnos emociones, ni palabras, ni aprender a gatear o a caminar. El niño lo va aprendiendo porque tiene un don de ciencia. Y esa existencia, si es con amor ágape, va a haber protección de ambos padres para ese hijo. Si no hay protección, va a haber una inseguridad. Yo lo decía en la conferencia. De esa inseguridad va a salir miedo. Yo le decía en la conferencia que el pastor Dante decía que todos tenemos un miedo, todos los hombres. Y hablaba de un artista famoso, excelente, que llegó al suicidio en pleno auge. Y él decía que todos tenemos un miedo. Es verdad. Pero ¿por qué todos tenemos un miedo? Porque el amor ágape está ausente en todos. En todos. Hay que reaprenderlo. Los médicos, los pediatras, llaman a ese desaprendizaje de Dios, a ese despegue de Dios, lo llaman el trauma del nacimiento. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que yo vi a un niño nacer, cómo estaba en desesperación, y que yo le tenía el cordón metido entre mis dedos porque se iba a desangrar, y que el muchachito estaba moviéndose por la contienda que había, los ruidos, el ambiente, el trabajo que pasó en el parto? Fue expulsado violentamente, se desgarró la vagina de la mamá y se desprendió la placenta. La placenta de él se desprendió del útero, se iba a morir desangrado y estaba en un desespero el niñito. Y yo lo puse en el vientre de la madre y entró en quietud. Y me dio una información que comencé a evaluar repetitivamente en los partos que hacía. Y yo le quiero decir que yo hice más de 2000 partos en la maternidad. Ese fue mi récord. Al terminar el posgrado, más de 2000 partos. Tuve bastante tiempo para experimentar y ver cosas. Esto es importante lo que le estoy diciendo.
que entender que esa inseguridad del niño, que los pediatras llaman el trauma del nacimiento, nos persigue a todos. Tenemos miedo de todo. No tendríamos que tener miedo si tenemos seguridad y confianza en Dios. ¿A qué voy a temer? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me pueden hacer? Si soy de Dios, lo más que me pueden hacer es lo que le hicieron a Cristo. Quitarle la vida. Y si me la quitan, me hacen un favor. Si soy de Dios, me están mandando directo al reino de Dios. Cristo venció al mundo cuando murió en la cruz. Y Él lo dijo, he vencido al mundo. Confiad en mí. Y nos advierte, en el mundo tendrán aflicciones. Todas las aflicciones que todos tenemos, que cuando yo le estoy hablando, lo que estoy hablando se le humedecen los ojos a algunos de ustedes. Esas aflicciones, Dios dice que las tendrás. Pero Dios dice, confía en mí. Yo he vencido al mundo. Si haces idolatría, no eres de Dios. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Tú cumples con decirle al otro lo que debe hacer. Yo se lo digo. Y Él sabrá. ¿Se está entendiendo? Esto es importante. Usted sabe, yo iba a leerle, para que vean lo que son los cristianos actuales. Yo lo leí en discipulado anterior, en el libro de Hechos, el pasaje en el capítulo 6, no, en el capítulo 5, el pasaje de Ananías y Zafira, cuando ellos engañan, pretenden engañar al Espíritu Santo, vendiendo una heredad por un precio y diciéndole a los cristianos que lo vendieron por otro precio distinto para darle menos ofrenda, porque lo que habían pensado hacer era vender la heredad para dárselo todo a los cristianos de aquel tiempo que entre todos convivían. Ellos venden la heredad y la venden diciendo que era un precio menor. Y yo oí una prédica en donde decían que el castigo de haber muerto Ananías y después su mujer Zafira era por no haber dado la ofrenda. Ahí no dice eso. Lo que dice aquí es por qué lo hiciste. Si tú lo hubieras vendido, era tuyo. Aquí dice, reteniendo todo lo que hiciste, todo lo que vendiste. No se te quedaba a ti vendida todo lo que tenía. No era tuyo. No estabas en tu poder. Y cuando llega la mujer le pregunta a la mujer, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dice, sí, en tanto. Y él le dice, ¿por qué te pones de acuerdo con tu marido para engañar al Espíritu Santo? Si eso era de ustedes.
Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a tu puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti también. Y ella cayó muerta. No porque no le dio, porque engañó. ¿Se está entendiendo? Y cuando lo quieren pintar, que es porque no dio, tú te pudiste haber quedado con todo. Y ahora, dice aquí, para terminar, voy a decir esto. Dice en la segunda de Tesalonicenses, dice Pablo, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho a que nos dieran, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, para que nos puedan imitar. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No es tener la palabra de Dios como para vivir esclavizando a otros. ¿Entiende? La palabra de Dios nos manda a servir, no a servirnos de otro. ¿Está claro lo que quiero decirle? Es importante que podamos entenderlo. Ser hijo de Dios es ser servidor. Y servidor no solamente, como estoy diciéndole en este momento, servidor es cuando tenemos un hijo y ayudamos a criarlo, a que crezca en el Señor. Dice la palabra de Dios que el padre que no disciplina aborrece. Si yo disciplino a un hijo, lo vimos en un grupo hace poco. Si no disciplino a un hijo, lo aborrezco. Cuando esté en el fango, en el lodanal, ahora sí me sentiría culpable. Pero no cuando le digo, epa, no puedes hacer eso. No cuando lo prohíbo. Ayer en la conferencia, yo iba a hacer el ejercicio y advertí, van a cerrar los ojos, voy a hacer el ejercicio del portal. Pero vi que había uno que estaba como el que iba a dormir o el que iba a leer la Biblia. Ese estaba ahí tratando de estimular a la muchachita que estaba al lado, que no la dejaban entender nada. Y yo dije, un momento, o cierran los ojos y hacen el ejercicio, o se van el que no quiere hacerlo. Y le dije, yo sé ser fuerte cuando quiero serlo.
y lo miraba a él. Y él se dio cuenta que era con él. Él le dio pena y comenzó a hacer el ejercicio. Hizo el ejercicio. Cuando yo terminé el ejercicio, que lo interrumpí por el ruido del teléfono, él se paró y se fue. Y la muchachita trató de seguirlo para que se quedara. Lo peor que le puede pasar a esa muchachita es que él se devuelva para complacerla. Lo mejor que le puede pasar a esa muchachita es que él no regrese más nunca donde está ella. Porque ese es un modelo. Él se va porque está molesto. Algún día, si llegan a tener hijos, se va a ir por otra molestia cualquiera. ¿Se está entendiendo? Sí. Es mejor que se vaya ahorita, sin estar juntos y sin tener hijos. Ese es un modelo repetitivo. Eso fue ayer. Pero yo tengo la seguridad que cuando él tenía 7 años, él hizo lo mismo en su casa, porque no fue complacido. Yo tengo seguridad. Yo tengo una paciente, pobrecita. A ella la cuidaba su hermana. Y la hermana tenía una amiga. Y la amiga tenía una hermana. Qué casualidad. Las dos amigas tenían hermanitas menores. La hermanita de la otra amiga era gorda. Y llamaban a la muchachita marrana. La otra amiga no tenía una hermanita gorda, pero maltrataba a su hermanita como la amiga maltrataba a su hermana, que llamaba marrana. ¿Se está entendiendo? Entonces ella llamaba a su hermanita, que no era gorda, marrana. Imitaba a la hermana, a la amiga. La maltrataba. La descuidaba. La desatendía. Es una forma de modelo de Caín con Abel. ¿Se está entendiendo? Cuando tenía que darle amor a su hermanita. Pero eso es un modelo aprendido. ¿De quién lo aprendió? Yo no sé. De la tatarabuela, del tatarabuelo, de Adán y Eva, yo no sé. Pero viene generacionalmente. Y eso se va a repetir una y otra vez. Como lo veía en una paciente que me llegó ayer no, me llegó un lunes. Y yo tenía la conferencia el martes de la semana pasada. Y yo lo di en la conferencia. Ella tenía 2 hijos. Uno de 10 años, otro de 12. El de 10 años estaba en silla de ruedas. Ella se separó del marido porque ella dice que el marido la violaba. Y yo viéndole el rostro, le digo lo que pasaba con ella. La falta de ternura de su mamá. Y en la conferencia estaba casualmente la muchachita esa, que el hombre se fue ayer de la conferencia, y al lado una muchachita, también jovencita, que tenía
la cara idéntica a la paciente que yo había tenido. Y yo le digo, tú te pareces a ella. Tu cara me hace recordar de ella. Tú tienes que haber tenido una mamá así, 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 así. Está en tu rostro. La señora que estaba al lado comenzó a llorar. Y entonces la que estaba con el muchacho ese que se fue ayer, se sentía incomodada y yo la veo y yo le digo, a ti también te pasó lo mismo. Yo no sé si son familia, porque están sentaditas juntas las tres. Pero a ti te pasó lo mismo. Ella llora y la otra llora y la señora que está al lado llora y el muchacho comienza a abrazarla y a traerla. Y yo le digo, está bien que tenga un protector. Yo lo dije en la conferencia, está grabado. Está bien que tenga un protector afuera, pero es mejor que lo tenga adentro. Porque el de afuera se puede morir esta noche. ¿Recuerdan que se lo dije? Sí, sí. Pero el de adentro no se va a morir. El de adentro es Dios. El de afuera fue el que se fue ayer de la conferencia. ¿Con quién cuenta? Vamos a contar con el de afuera. No, tenemos a Dios en nosotros. Nuestro compromiso es con Dios. Si nos falla papá y mamá, tenemos a Dios, no nos va a fallar nunca. Está dentro de nosotros, en nuestro espíritu, haciendo templo en nuestro espíritu. Dios no hace templo en templo hecho por mano del hombre. Dios hace templo en el templo que Él fabricó con el poder de sus manos y de su boca, en nuestro espíritu. Nosotros, los cristianos, somos templo del Espíritu Santo. Entendamos. Tú, aquel que está durmiendo allá, también. Todos tenemos un espíritu y en nuestro espíritu Dios hace templo. Yo no sé si en aquel que está dormido hará templo. Porque ¿a quién está engañando? El que no quiere cambiar, no cambia. Hay personas que no cambian porque quieren seguir bebiendo y comiendo en el mismo plato. Tienen la información, tienen cómo cambiar, pero no quieren cambiar el plato. Y el plato está sucio de la comida anterior. Se va a contaminar con la nueva. Cambia el plato, yo lo he dicho. Los que no se curan no quieren cambiar el plato. Cada quien es responsable de sí mismo. ¿Se está entendiendo? Sí. O cambiamos el plato o no nos salvamos. Vamos a orar. Ya me han hecho señas 3 veces.